días. La experiencia que quiero compartirles ahora, digamos, es a poco más de un año después de que inicié todo este proceso. Para mí ha sido muy complicado el poder poner en palabras toda esta experiencia, por ser una experiencia extrema. Me parece que uno habla mucho a veces, como sobre todo como psicólogos, hablamos mucho de los demás, de un paciente, de las personas que investigamos, de los datos que obtenemos de ellos. Y a mí particularmente la dificultad viene de hablar de algo que me ocurrió a mí mismo, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación. De ahí precisamente la ambigüedad que ustedes van a notar en la palabra misma de conciencia, ¿verdad? Ciencia, conocimiento, conciencia en el sentido subjetivo, vinculado con el psicoanálisis tal vez, la conciencia cartesiana racional, pero todo esto se puso en cuestionamiento precisamente al tener esa vivencia de la cual les voy a compartir en este momento. Nacer, morir y renacer, desde el instante en el que abrimos los ojos hasta aquel en que los cerramos, cada día a lo largo y al final de nuestra vida somos existencia, cuerpo, emociones, sueños, placer, sufrimiento. Somos seres de hábitos, reproductores de comportamientos, creencias y sentimientos heredados, de los que no conocemos la primera intención que los motivó hace décadas o siglos. Nuestra existencia concreta es el ciclo constante, que no sabemos cuándo inició y que, si bien garantiza muchas veces nuestra supervivencia, también supone una constante repetición conductual, sentimental, intelectual y espiritual, a veces inconsciente y ciega. El perjuicio del mundo exterior básicamente reside en creer con absoluta certeza que existe un universo externo que es totalmente independientemente de nosotros y que se encuentra allí afuera, claramente diferenciado de nuestro cuerpo físico, sensible y material. Damos por sentado que el mundo está allá ahí afuera de nuestra piel, con un espacio y un tiempo objetivos perfectamente definidos, y que un individuo con su nacimiento lo único que hace es insertarse en un sistema de coordenadas precisas en el que además no puede introducir ni la más leve modificación. La objetividad y la concordancia. Junto a estas ideas estereotipadas encontramos otra que supone la equivalencia entre la imagen mental y el objeto externo percibido. Por eso nuestro día a día es un continuo actuar, pensar y sentir condicionados por hábitos y por prejuicios que no cuestionamos. Contamos con todo ello hasta el extremo de que constituyen el suelo firme sobre el que apoyamos nuestra existencia, nuestras relaciones y creencias acerca de ello. Como afirma el propio Merleau-Ponty, como la esencia de una experiencia es siempre una cierta modalidad de nuestra relación con el mundo, esta investigación de la esencia es a la vez análisis de la existencia en el sentido moderno. Con la reducción fenomenológica psicológica se pretende llegar a dar con el eidos de la experiencia anímica, y esta es siempre experiencia de un ser humano atado a su mundo y preso en el flujo de su existir. Toda descripción de cualquier acto psíquico es al tiempo descripción existencial. Este será nuestro punto de partida y fundamento en la siguiente presentación. No voy a profundizar mucho en esto para no quitarle, digamos, lo que es esta necesidad de compartir con ustedes. Únicamente les plantearía ese concepto que es tan importante para la filosofía y la psicología fenomenológica, la epogé. La epogé tiene que ver con un poner entre paréntesis, es lo que significa. ¿Qué ponemos entre paréntesis? Nuestros conocimientos ya sabidos, nuestras experiencias, todo aquello que nuestra vida, nuestro aprendizaje nos ha proporcionado. Pero a veces no es una decisión voluntaria, ni es una actitud analítica o una actitud del científico. Es la condición en la que nos somete a veces una realidad que nos invade, que nos rebasa en gran medida, y en donde la razón queda supeditada a lo que se está viviendo de una manera muy intensa, ¿verdad? Esta epogé, como dice aquí, se da con una estructura esencial de toda psique o conciencia, la intencionalidad, o lo que es equivalente, que lo fundamental de cualquier conciencia es ser conciencia de qué, conciencia de algo.
conciencia del mundo, conciencia de mi cuerpo, conciencia de lo que estoy viviendo. La intencionalidad de la psicología idéntica en ese sentido, como dice con el enfoque de las covalideces, el psicólogo ha de dejar de establecer correspondencias entre un suceso mental y la realidad del objeto externo al que remite. A partir de dicha suspensión, se percata de que no existe distinción entre un mundo subjetivo y otro plenamente objetivo, sino que el universo toma sentido en contacto con el individuo que lo vive. Esta relación, esta discusión que a veces nos lleva a polémicas teóricas, ¿verdad? Si lo objetivo, lo subjetivo, si una teoría o una concepción está más cerca del objetivo y más alejada de lo subjetivo y viceversa, se diluye completamente en la vivencia que se tiene como ser, ¿verdad? Que está teniendo ese contacto con esa realidad y lo está viviendo intensamente. Con las epogeas que conforman la reducción fenomenológico-psicológica se ha dado con una experiencia anímica pura que hay que describir. Aquí no hay momento anticipado de explicar o de tener una explicación previa para aplicársela a lo que se está viviendo. Simple y sencillamente entra uno en esa dimensión abrumadora que es lo que se está viviendo. El silencio de los órganos. Dice Canguilhem, citando al cirujano Leriche, que la salud es la vida en el silencio de los órganos. Estoy sano, o creo estar, cuando estoy volcado a mis actividades, relaciones, placeres, etc., sin tener que escuchar ni mirar a mi cuerpo, sin tener que atenderme. Estoy sano cuando justamente no estoy pensando en cómo me siento. Además, la salud no es solo la vida en el silencio de los órganos, sino la vida en la discreción de las relaciones sociales. El inicio del viaje. Después de un día de trabajo como decenas o cientos de otros días casi idénticos, en el momento menos esperado ocurre un terrible cambio. Un instante marcado por un intenso, espontáneo e incapacitante dolor en la zona pancreática, de origen desconocido en su momento y posteriormente diagnosticado como pancreatitis aguda. Requirió de inmediata hospitalización de urgencia, terapia intensiva, sedación y posterior inducción de un estado de coma por sedación. La erranza hospitalaria y el ingreso. Y así dio inicio el largo, penoso, doloroso y errante viaje por consultorios médicos, hospitales, traslado en ambulancia, recepción, esperas interminables, burocracia hospitalaria, angustia, llamadas de familiares y amigos, confusión mental, angustia, miedo, incertidumbre, todo a la vez, espantoso, inexplicable y desconcertante torbellino emocional y existencial. Espera y admisión hospitalaria. Pasillos repletos de camillas, enfermos sin atención, espacio lleno de sonidos incesantes, quejidos, llantos, murmullos, risas, conversaciones, bullicio inexplicable, olor a medicamentos, desinfectantes y otros químicos raros, combatiendo el olor a orines, excrementos, gases, pies sudorosos, y algo aún más terrible para mí, la estricta prohibición de beber ni un solo sorbo de agua o cualquier otro líquido, ni ingerir alimento alguno, solo el incesante y casi eterno goteo del suero, y eso solo fue el principio. Estado de coma inducido. ¿Qué significa coma inducido? Durante el coma inducido se cede a un paciente y se pone el cerebro a dormir mientras se monitorea su actividad. Este protocolo médico se realiza con objeto de proteger el cerebro y darle tiempo al cuerpo para recuperarse, ya que en ese estado el órgano necesita menos sangre, oxígeno y glucosa. Secuelas neurológicas pueden ser muy graves, pero por eso no es recomendable aplicarlo a cualquier persona ni por mucho tiempo, a menos que sea estrictamente necesario, como en casos de patologías graves donde no hay otra alternativa. Se despierta al paciente cuando los parámetros de ventilación, oxigenación e infección van mejorando, cuando la patología que lo causó ya fue superada. ¿Por qué se toma esta medida? El coma inducido es utilizado cuando una patología, en este caso la pancreatitis aguda, provoca una inflamación y aumento de la presión intracraneal, encefalitis, para que el paciente se acostumbre a una ventilación mecánica que va a durar mucho tiempo. O sea, se necesita que no se mueva, ni siquiera que tosa. El despertar del coma inducido y delirio perioperatorio.
disfunción cerebral aguda, enfermedad tóxico-metabólica, corresponden a lo que actualmente se llama delirio. El cerebro responde de la misma manera frente a una disminución del oxígeno, de la presión o frente a cualquier lesión. Disminuye la producción de sus neurotransmisores. Aunque normalmente asociamos delirio a la alucinación, el delirio engloba todo este cuadro de desorientación y de locura aparente que aparece bruscamente en el periodo perioperatorio. El cuerpo rompe su silencio. En ocasiones el cuerpo rompe su silencio y oímos el cuerpo rompe su silencio y oímos en el padecimiento, como dice Calinge, el llamado patético de la vida. Dicho silencio se rompe con el dolor, la angustia, el temor y otras alteraciones emocionales. Pero, ¿qué sucede cuando en medio de ese padecimiento todas nuestras referencias corporales, cognitivas, perceptuales, racionales, etcétera, se ven gravemente alteradas por el delirio, aunado a los trastornos propios de la enfermedad y el tratamiento médico? Delirio perioperatorio. No me voy a detener mucho en esta parte para no, digamos, es muy técnica, ¿verdad?, de lo que es el delirio perioperatorio. Únicamente voy a señalar algunos aspectos. Dice, la Asociación de Psiquiatría Americana definió el delirio perioperatorio como un síndrome cerebral orgánico con alteración de la atención, memoria, orientación, percepción y ciclo vigilia-sueño. Este cuadro es la manifestación de la insuficiencia del cerebro para mantener su normal funcionamiento y es una respuesta estereotipada a una gran variedad de agentes patógenos capaces de interferir en el equilibrio biopsicosocial de nuestro organismo, produciendo una enfermedad. Delirio posoperatorio. Este trastorno constituye una complicación frecuente y relevante de los pacientes quirúrgicos y su génesis es multifactorial, por condiciones preexistentes de salud física, emocional y mental del paciente, el alto riesgo e intensidad de complicaciones derivadas tales como la reducción en la funcionalidad motriz y el estado cognitivo, así como la aplicación de medicamentos para el dolor, anestésicos, sedación y coma inducida, ansiolíticos y otros para disminuir la intensidad inflamatoria del cerebro, encefalitis por el trauma quirúrgico, entre otros. En este sentido, lo que hay que comentar precisamente cómo hay una mezcla de lo que es la enfermedad, de lo que es la alteración producida precisamente por todo el efecto de los medicamentos, el aislamiento, lo que es la sedación, estar en un hospital, ¿verdad?, imposibilitado, ¿verdad?, con 4 o 5 sondas para respiración, para eliminación, etcétera. Entonces, todo esto se conjuga creando una situación extrema que fue la que yo viví. De los tipos de delirio se considera que hay dos, el hiperactivo y el hipoactivo, ¿verdad? Hiperactivo es aquel paciente que percibe mal los estímulos ambientales, los percibe como persecutorios, siente que todo el medio ambiente lo agrede y responde con agresión tanto física como verbal. Es muy difícil manejarlo y puede causarle daño. A veces es necesario sedarlo e incluso inmovilizarlo atándolo o con camisa de fuerza. En ese tiempo pues yo no estaba consciente de lo que ocurría. Después vino la narración que me dijeron mis familiares, los que estuvieron cerca de mí, y a mí me tuvieron que amarrar. Me quería arrancar todas las conexiones que tenía, ¿verdad? Entonces solo de esa manera, ¿verdad?, inmovilizando es como puede ocurrir. Y después viene la otra parte, no se dan una u otra. En este caso, en diferentes momentos se dio también la otra, la hipoactiva. Es un paciente que está muy tranquilo, no molesta a nadie, parece normal, pero en realidad está totalmente desorientado. Muchas veces pasa inadvertido, pero puede ser un cuadro incluso más grave que un paciente agresivo, que demanda toda la atención del personal médico y de la enfermería. Aquí vemos, hay diferentes tipos de alucinaciones auditivas, sinestésicas, visuales y olfatorias. En mi caso quiero referirme particularmente a las visuales, que fueron muy intensas, por lo cual me tuvieron que aplicar antipsicóticos, particularmente el haloperidol, y en otros momentos también ansiolíticos, ¿verdad? Entonces, con todo lo que de por sí ya tenía, después vino todo este trastorno ocasionado además por los medicamentos para tratar el estado emocional. De los delirios, ¿verdad?, que hay, aquí vemos toda una lista bastante detallada, del cual podría decir que mínimamente la mitad de ellos
si no es que un poco más crónico, los que estuve padeciendo en diferentes momentos y en diferentes secuencias. Vamos a ver. Hice una presentación, me costó un poquito de trabajo, pero es lo más cercano que encontré de esa vivencia, ¿verdad? Fueron alrededor de 3-4 días que estuve en ese estado delirante, y más o menos con algunas imágenes y efectos es como trato de reproducir. Había particularmente como un efecto psicodélico, ¿verdad? Colores muy intensos, ¿verdad? Colores muy intensos, y esas imágenes, ¿verdad? Como si pudiera yo ver mi propio cuerpo, ¿verdad? Como si tuviera esa vista de rayos X y pudiera ver el interior de mi organismo, particularmente la zona en la que había dolor, en el páncreas, ¿verdad? Es en el que aparecía mucho en mis imágenes. Era alternado al abrir y cerrar los ojos, particularmente estas imágenes aparecían cuando cerraba los ojos, por lo cual tenía que permanecer mucho tiempo con los ojos abiertos, ¿verdad? Porque en el momento de cerrarlos se precipitaba el estado alucinatorio, ¿verdad? Esta parte que decía ahí precisamente de los delirios hiperactivos, ver como personas agresivas a los médicos, además no poderme expresar, ¿verdad? Porque no podía hablar porque tenía 3 sondas por nariz y boca. Entonces yo lo que les pedía a mis familiares, a mi hijo, a mi esposa, que me acercaran una hoja para escribir. Era una necesidad imperiosa para mí poderles decir lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Sudando intensamente, ¿verdad? Comentaban entre los doctores, o sea que ya estaba nuevamente en un estado peligroso. Estas escenas de muerte, de demonios, vinculadas, digamos, con sentimientos de culpa, vinculada con un sentido de temor intenso por el estado por completo fuera de control, por completo, intenso, ¿verdad? Con una carga emocional muy intensa, y con un sentido de que algo había hecho mal yo en mi vida para estar viviendo todo esto. Contó ahí mucho la comprensión, ¿verdad?, de médicos, de enfermeras, para poder llevar a cabo de sobrellevar este proceso. Terminamos ya nada más. Dice: vivencia personal y superación del delirio postoperatorio. En mi caso, la superación del delirio postoperatorio y decenas de padecimientos asociados se presentó en muchas condiciones adversas y agravantes por la larga estadía, pero también atenuantes por la calidad de la atención médico hospitalaria a cargo del excelente cirujano del ISSSTE, doctor Osvaldo Cárdenas, y su equipo, así como el acompañamiento y apoyo familiar en mi proceso de recuperación. Volví a nacer. Expresión coloquial que algunas personas utilizan al sobrevivir a un accidente muy peligroso, enfermedad grave o a la recuperación de alguna situación o padecimiento sentimental, afectivo, moral o espiritual. En mi caso, gracias a mi familia, mis amigos, médicos, enfermeras y personal muy profesional, me permitieron superar y recuperarme de una enfermedad cuyo pronóstico era de 4%, y que varias veces dijeron a mi familia que no pasaría esa noche, y sin embargo volví a nacer. Muchas gracias. Es parte del proceso compartir esto con ustedes y poder darle una cierta racionalidad. Como decía, la idea de conciencia no es como la pensamos a veces, con un pensamiento frío, racional y distante. No puede ser así cuando uno lo vive por dentro. Si de por sí mi tendencia siempre ha sido hacia la subjetividad más que la objetividad, creo que esto lo voy a decir todavía más. Y me enriqueció mucho como psicólogo y como persona. Se los agradezco mucho. Volví a nacer, aquí estoy.